Algunas historias comienzan con ruido, con fuego, con aplausos. Esta no. Esta historia comienza en el silencio. Un silencio tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Un silencio que se esconde entre multitudes, entre motores encendidos, entre miradas distraídas. Porque a veces los momentos que marcan nuestras vidas no llegan con advertencias ni fanfarrias. Llegan de golpe, con una verdad que se revela cuando ya es demasiado tarde para mirar a otro lado. Esta es una de esas historias. Y lo que ocurrió en ese espectáculo aéreo nunca volvió a repetirse. Antes de sumergirte en este relato, cuéntanos desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Y si te conmueven las historias que sacan del olvido lo que otros prefieren dejar en la sombra, asegúrate de seguir el canal Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada historia está hecha para quedarse contigo mucho después de que termine. Era un domingo templado, con nubes dispersas y un sol tímido que se asomaba entre las ráfagas de viento. El espectáculo aéreo se desarrollaba con precisión militar. Familias enteras miraban hacia el cielo con los ojos entrecerrados. Los niños señalaban aviones rugientes y los fotógrafos apretaban sus disparadores como si cada imagen pudiera capturar la eternidad. Nadie reparó en él. Un viejo de sombrero deshilachado, lentes oscuros y una chaqueta con parches que ya habían perdido su color. Estaba sentado en el banco de concreto más alejado, junto a un contenedor de basura. No hablaba, no se movía, solo observaba, inmóvil, como si ya hubiera visto todo eso antes. Los cazas F-18 hicieron su pasada inicial, dejando una estela de humo blanco perfectamente coreografiada. La multitud aplaudió. Luego vinieron los Thunderbirds, provocando gritos de emoción. Finalmente, el cielo quedó despejado por un momento, como si estuviera conteniendo el aliento. Y entonces se anunció la joya de la jornada, el F-22 Raptor. El sonido del Raptor cortó el aire como una cuchilla. El piloto hizo una primera maniobra de presentación, luego otra. Después, inició la formación con los otros 3 Raptors para el vuelo sincronizado. Todo iba según el plan, hasta que el avión del extremo derecho salió abruptamente de formación. El público se quedó en silencio. El narrador, desde los altavoces, balbuceó algo que nadie entendió. Los otros 3 Raptors se mantuvieron en línea. El cuarto se elevó en solitario, giró 180 grados y descendió lentamente, como si hiciera una reverencia. Luego, con movimientos suaves, se dirigió hacia la zona donde estaba el viejo sentado. En la torre de control, los operadores no sabían si declarar emergencia o seguir observando. Nadie tenía registro de un homenaje planificado. Los códigos de seguridad no se habían activado. Y sin embargo, nadie se atrevía a interrumpir lo que parecía ser algo más grande que un protocolo. Un teniente joven, con apenas un mes en su puesto, rompió el silencio con una pregunta. ¿Ese es el capitán Varela? Nadie respondió, pero varios bajaron la mirada. Un periodista aficionado, que había cubierto eventos de aviación durante años, empezó a revisar sus archivos en su laptop portátil. Encontró una imagen en blanco y negro. Un escuadrón antiguo, pilotos sonrientes, y en el centro un hombre con la misma expresión serena del viejo en el banco. La foto tenía una fecha de hace 47 años y un nombre, Rodrigo Varela. Entre el público, una mujer mayor empezó a llorar sin entender por qué. Dijo en voz baja que conocía ese nombre, que su hermano lo mencionaba en cartas desde una guerra que ya nadie nombraba. Dijo que una vez le contó que un piloto
había salvado a su pelotón volando más allá de la orden directa. Que lo dieron por muerto, que nunca volvió. Los veteranos que se acercaban al banco comenzaron a organizarse en un semicírculo. No hablaban entre ellos, solo asentían, como si todos supieran exactamente qué hacer. Un hombre de cabello blanco sacó de su bolsillo una pequeña bandera doblada en forma de triángulo. La sostuvo contra su pecho, como si pesara más que el propio aire. El piloto del F-22 hizo un vuelo bajo sobre el grupo. En una zona restringida del evento, un coronel retirado que había servido durante 4 décadas recibió una llamada. Atendió con nerviosismo. Al otro lado de la línea, una voz le susurró: «Está ocurriendo». Él decidió mostrarse. El coronel guardó silencio unos segundos, luego colgó y caminó lentamente hacia el perímetro. Sabía exactamente a quién se referían. Un grupo de pilotos jóvenes, aún vestidos con sus trajes de vuelo, se alineó sin recibir ninguna orden. Miraban al viejo con una mezcla de respeto y desconcierto. Uno de ellos, el más joven, se quitó la gorra y la sostuvo sobre el corazón. Dijo en voz baja: «Mi abuelo me hablaba de él. Nunca pensé que lo conocería así». En el área VIP, donde se encontraban políticos y altos mandos, reinaba la incomodidad. Algunos intentaban llamar por radio, otros simplemente observaban. Un general de 4 estrellas bajó la vista y se quitó las gafas oscuras. Murmuró: «Ese hombre nos salvó a todos, y nadie quiso escuchar su historia». Cerca de la cabina de locución, el narrador del evento tenía los ojos vidriosos. Dejó el micrófono a un lado y se quedó de pie, con las manos temblorosas. Había servido bajo las órdenes de Varela hacía décadas. Nunca imaginó que lo vería de nuevo. Y mucho menos así, con el mundo entero, finalmente, rindiéndole honor. Una cámara olvidada, instalada para una transmisión en vivo sin mayor expectativa, captó cada segundo del homenaje espontáneo. Más tarde, ese video sería compartido millones de veces. Pero en ese instante, solo unos pocos entendían lo que estaba ocurriendo. Y todos sabían que estaban presenciando algo irrepetible. Los niños dejaron de correr. Los adultos bajaron sus teléfonos. El silencio se hizo más profundo, casi reverente. Un anciano, que caminaba apoyado en un bastón cerca de los baños portátiles, se detuvo de golpe. Comenzó a temblar. Murmuró para sí mismo: «No puede ser». Nadie lo escuchó, pero sus ojos estaban clavados en el cielo, como si hubiese visto a un fantasma. 2 jóvenes que trabajaban como voluntarios del evento, con camisetas fluorescentes y walkie-talkies colgando, corrieron hacia el área del banco. Uno de ellos preguntaba insistentemente: «¿Quién autorizó esto? ¿Por qué nadie detuvo al piloto?». Pero sus palabras se disolvieron entre el murmullo creciente de la multitud. Cerca del área de comida, una mujer con gorra de aviador empezó a llorar. Había sido controladora aérea durante décadas y conocía ese tipo de maniobra. Era un código no escrito, un tributo reservado solo a leyendas. Sacó su celular, apuntó al cielo y susurró: «Lo estás haciendo de nuevo, viejo terco», como si el mundo entero necesitara verte una última vez. Un adolescente, que apenas entendía la magnitud del momento, le preguntó a su padre por qué todos parecían tan conmovidos. El padre, con la voz quebrada, respondió: «Porque hay cosas que no se repiten, y estamos viendo una de ellas ahora mismo». Y en medio de todo, un perro, viejo y de andar torpe, que había estado echado bajo la sombra de un puesto de helados, se levantó. Caminó lentamente hasta el banco donde estaba el viejo y apoyó la cabeza en sus pies, como si también supiera que ese hombre
Era más que un espectador cualquiera. No rompió el silencio, no emitió palabras. Un técnico de sonido, desde una caseta elevada, se quitó los auriculares y dejó de grabar. Dijo en voz baja: «No quiero que el ruido de esto lo contamine. Hay cosas que no necesitan más eco que el corazón de quienes lo viven». A su lado, una mujer apretó una medalla que colgaba de su cuello. Era de su padre, caído en combate, que alguna vez mencionó a Varela como su mayor inspiración. En una esquina del predio, un joven artista callejero que había estado pintando aviones con aerosoles en tablas de madera detuvo su obra. En vez de terminar la figura que tenía, comenzó otra. Un viejo en un banco y un avión en lo alto soltando humo azul. Cada trazo era más firme, como si una fuerza invisible lo guiara. Un piloto retirado, en silla de ruedas, pidió ayuda para acercarse. Cuando estuvo lo suficientemente cerca del viejo, levantó la mano temblorosa en un saludo. Nadie habló, nadie lo interrumpió. Se quedaron así, congelados en una imagen que parecía más una pintura que un momento real. El viento cambió de dirección, y con él, el olor a queroseno y tierra se mezcló con algo más difícil de explicar. Era como si el pasado y el presente estuvieran fundiéndose en ese instante. Algunos espectadores comenzaron a cantar en voz baja una vieja tonada militar, casi olvidada, que hablaba de camaradería y de vuelos sin regreso. Un camarógrafo profesional, que había trabajado en conflictos bélicos, dejó de mirar por el lente. No podía enfocar. Sus manos temblaban. Se llevó la cámara al pecho y con los ojos cerrados susurró: «Gracias por volar una vez más, capitán». Solo dejó caer una pequeña bengala, que se disolvió en una lluvia de chispas doradas sobre el concreto. Un niño, que había estado encaramado sobre los hombros de su padre durante todo el espectáculo, comenzó a aplaudir tímidamente. Pronto, otros niños lo imitaron, sin comprender del todo, pero sintiendo que algo grande acababa de suceder. Ese aplauso infantil fue como una chispa. No tardó en propagarse entre la multitud. Los aplausos se convirtieron en un ritmo lento, grave, respetuoso. No era entusiasmo, era gratitud. Algunos espectadores comenzaron a cantar el himno nacional en voz baja, no por patriotismo forzado, sino como un susurro colectivo que emergía desde lo más profundo del alma. Nadie los dirigía, nadie lo había ensayado. Una mujer joven, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó con una flor blanca que había recogido de un puesto improvisado de recuerdos. La dejó a los pies del viejo y le dijo: «Gracias por no rendirse, ni antes, ni ahora». El viejo apenas la miró, pero asintió con suavidad. Un grupo de estudiantes de aviación que había viajado desde lejos para ver el espectáculo entendió, en ese momento, que habían presenciado una lección más importante que cualquier clase o simulador. Tomaron notas en silencio, no para aprobar un examen, sino para no olvidar nunca lo que significa volar con propósito. Y en algún lugar del cielo, donde el humo azul ya se desvanecía, alguien más, quién sabe si amigo, hermano de armas o espíritu que esperaba en la altura, también sonrió. No era parte del show, era una despedida. Los organizadores del evento entraron en pánico. Empezaron a hablar por radio, se activaron protocolos, pero nada parecía tener sentido. El avión, ese monstruo de metal y poder, flotaba a baja altura, exactamente encima del viejo. Todos los asistentes estaban de pie. Algunos filmaban, otros no sabían si correr o quedarse. Y entonces, sin previo aviso, el avión encendió su humo. Pero no era blanco, era azul. Una línea azul descendió sobre el cielo,
dibujando una figura que nadie entendió al principio, hasta que se vio claro: un número, seguido de unas iniciales, 05RV. El narrador, con la voz temblorosa, murmuró: «¡Esto no está en el programa!». El viejo no reaccionó, ni un pestañeo. En ese instante, una ráfaga de viento levantó polvo del suelo y agitó con fuerza la chaqueta del viejo, dejando entrever por un momento una insignia bordada en su interior. Aquellos que alcanzaron a verla se quedaron inmóviles. Era un símbolo antiguo, de una unidad disuelta décadas atrás, una que solo existía en documentos clasificados. Un dron de filmación, que sobrevolaba la zona desde el inicio del evento, cambió súbitamente de trayectoria. Nadie lo controló. Se posicionó justo encima del viejo, capturando una imagen perfecta desde el cielo. Él, rodeado por los veteranos, con el humo azul aún flotando a lo lejos. Esa imagen se volvería icónica días después. Desde el fondo de la multitud, una mujer joven con uniforme de la Fuerza Aérea comenzó a avanzar entre la gente. Llevaba una carta doblada en la mano. Al llegar al banco, se inclinó, entregó la carta al viejo y dijo: «Mi abuela me pidió que se la diera, si algún día lo encontraba. Dijo que usted sabría por qué». Él la recibió sin abrirla. Detrás de ella, un hombre mayor que usaba prótesis en ambas piernas observaba en silencio. Era un veterano de combate, cuya vida había sido salvada en una operación que jamás se hizo pública. Se quitó la gorra, miró al cielo y murmuró: «Pensé que nunca tendría la oportunidad de agradecerle». Y fue entonces cuando un pájaro solitario, de plumaje gris, sobrevoló la escena en un vuelo bajo, cruzando justo por encima del banco. Algunos lo notaron y lo interpretaron como un símbolo. Otros simplemente guardaron silencio, comprendiendo que acababan de ser testigos de algo sagrado. Solo bajó ligeramente la cabeza. Muy cerca del banco, una niña pequeña soltó la mano de su madre y se acercó, atraída por una calma que parecía envolver al viejo como una burbuja. Se detuvo frente a él, lo miró a los ojos sin miedo y le dijo: «Tú volaste hoy, ¿verdad?». El viejo le sonrió con ternura y asintió levemente. En un rincón, un anciano con una libreta de cuero comenzó a dibujar la escena. Sus manos temblaban, pero su trazo era seguro. Capturaba no solo formas, sino también el alma del momento. Era un antiguo cronista de guerra, retirado, que no escribía desde hacía años. Pero esta vez sintió que debía dejar constancia. Una joven con una cámara profesional colgada al cuello, fotógrafa de eventos deportivos, se dio cuenta de que ninguna de sus fotos le haría justicia a lo que estaba viviendo. Así que bajó la cámara y simplemente observó. Lloraba en silencio. Dijo: «No todos los héroes llevan capas. Algunos solo necesitan un banco y un cielo despejado». Un paramédico de guardia, que había permanecido atento a cualquier emergencia durante el evento, se arrodilló discretamente. Había servido en zonas de guerra y reconocía en los ojos del viejo la mirada de quienes habían sobrevivido más de lo que se puede contar. Cerró los ojos y agradeció en voz baja. A lo lejos, una banda militar que esperaba su turno para tocar se colocó en formación por decisión propia. Sin órdenes, sin partituras. Uno de los trompetistas sopló una sola nota larga, solemne, como una plegaria sin palabras. Y esa nota se quedó flotando en el aire, como un adiós que no necesitaba ser explicado. Y fue en ese instante que un grupo de militares que se encontraba entre el público comenzó a avanzar. No era parte del espectáculo. Eran veteranos, todos ellos. Llevaban insignias ocultas entre sus ropas civiles. Uno a uno se acercaron al viejo. Uno a uno levantaron la mano en saludo militar.
Los ojos de los presentes se abrieron como platos. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Quién era ese hombre? Y fue entonces cuando uno de los veteranos, con lágrimas en los ojos, se arrodilló frente a él. Le dijo algo que solo ellos escucharon, pero la expresión del viejo cambió. Por primera vez en todo el día, sonrió. Minutos después, el F-22 regresó a su formación, como si nada hubiese pasado. En un rincón del predio, dos mecánicos que habían trabajado en la restauración de viejos aviones de combate intercambiaban miradas sin necesidad de palabras. Uno de ellos dijo: «Yo conocí ese nombre en una placa corroída, en un hangar olvidado. Nunca pensé que aún estuviera vivo». Una familia de inmigrantes, que apenas comprendía el idioma, se sintió conmovida sin entender del todo. El padre colocó la mano sobre el pecho. La madre abrazó a sus hijos. No hacía falta traducción. Lo que presenciaban hablaba un lenguaje universal, el del respeto. Un pequeño grupo de exalumnos de una academia aérea local se acercó más. Uno de ellos, con lágrimas contenidas, recordó que su profesor más exigente solía mencionar a un piloto legendario que lo inspiró a volar. Era él todo este tiempo, susurró. En el cielo, las nubes comenzaron a cerrarse como si también quisieran cubrir el momento, sellarlo, guardarlo. Pero antes de hacerlo, un último rayo de sol se filtró y cayó justo sobre el banco, iluminando al viejo por unos segundos, como si el cielo mismo le estuviera diciendo: «Misión cumplida». Una mujer embarazada, que se encontraba por casualidad en el evento, se tomó el vientre con fuerza. Sintió que su hijo se movía justo cuando el avión rompió formación. «Quiero que crezca sabiendo quiénes son los verdaderos héroes», dijo en voz baja, como promesa. El espectáculo continuó, pero algo había cambiado. El público no aplaudía igual. Muchos bajaron sus cámaras. Otros miraban al viejo como si acabaran de presenciar un milagro. Un secreto, revelado entre el rugido de un motor. Horas más tarde, cuando el evento terminó y la gente comenzó a irse, un niño se acercó al banco donde el viejo aún estaba sentado. En sus manos llevaba un avión de juguete. Se lo extendió en silencio. El viejo lo aceptó, lo miró y le dijo con voz ronca: «Siempre mira al cielo. A veces quienes ya se han ido vuelan de nuevo para despedirse». El niño no entendió del todo, pero algo en su corazón se encendió. Esa noche, los foros en Internet explotaron. Videos del avión rompiendo formación, capturas del humo azul y teorías de todo tipo. Pero los registros oficiales no mencionaban el incidente. Ninguna declaración, ninguna explicación. El viejo no volvió a aparecer. Un mes después, en un periódico local, apareció una pequeña nota en la sección de obituarios. Rodrigo V, piloto de la Fuerza Aérea retirado, condecorado por misiones secretas, falleció en silencio. Se le recuerda por su humildad, su valor, y por una última despedida en los cielos que solo unos pocos tuvieron el honor de presenciar. ¿Has conocido alguna vez a alguien que parecía invisible, pero llevaba dentro una historia imposible de olvidar? ¿Has sentido que un simple gesto, en el momento adecuado, puede cambiar el significado de todo lo que creías saber? Gracias por acompañarnos en este relato. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a suscribirte al canal Sobrevivientes del Silencio. Aquí, cada historia es un puente entre el pasado y el presente, entre lo que se olvida y lo que merece ser recordado. Nos vemos en la próxima.